Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Cárdenas Durán de la Universidad Militar Nueva Granada y el día de hoy les vengo a exponer cómo el fenómeno de la corrupción electoral puede desafiar al sistema político colombiano. En primer lugar encontramos a Eucari Zapata en su artículo Clientelismo político, en el cual afirma que la corrupción se concreta en delitos perpetrados por personas específicas que se dirimen en las instancias judiciales y que acarrean sanciones penales. También se encuentra Hernando Gómez en su artículo La corrupción como bandera electoral. No se reduce ni depende apenas de lo que digan los jueces que tienen que aludir al régimen en una clase política, al gobierno de turno o a una personalidad de relieve suficiente como para atraer masivamente a los votantes. Juan Arenas, en su artículo Un balance de los estudios sobre los partidos políticos en Colombia, afirma que es obvio que no están todos los políticos implicados con la corrupción, pero el hecho de que uno solo esté inmerso ataca la imagen del Congreso. Javier Aullero, en su artículo Favores por votos, afirma que la corrupción más peculiar y repudiada de Colombia se centra en el Congreso y en las demás comparaciones que se hacen en las corporaciones públicas con sus nexos o metástasis entre contratistas y agencias del Estado. Encontramos a Mario Casiagli en su artículo Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada, afirma que la política no es solo una cuestión de ideas o de símbolos, sino de atender necesidades materiales y concretas del votante. Toda decisión está situada en el Estado, el cual beneficia a alguien en perjuicio de alguien, y esto crea un incentivo para sobornar a un funcionario. También encontramos a Helen Combes en su artículo donde estamos con el estudio del clientelismo. Afirma que en el caso de Colombia, la corrupción es una forma de gobierno, un ingrediente esencial del sistema político o un sobrecosto casi obligatorio de la articulación entre el votante, el congresista y el Estado. Malcolm Díaz, en su artículo Del poder y la gramática, afirma que los políticos dependen de los contratistas y los que tienen éxito tienen que ser ladrones que invierten lo robado en lo que ellos creen una buena causa, su propia reelección. Francisco Gutiérrez, en su artículo La ciudad representada, afirma que si la corrupción es el cáncer que corroe a la sociedad colombiana, el sistema electoral es uno de los canales a través de los cuales se alimenta y reproduce. Mauricio Cabrera, en su artículo Corrupción y reforma electoral, afirma que una reforma electoral no solo es necesaria para profundizar la democracia, sino que es indispensable como uno de los instrumentos para disminuir la corrupción en la política. Joel Willing, en su artículo Understanding the Causes of Colombian Conflicting, afirma que la forma que funciona el sistema electoral en los países latinoamericanos ha propiciado el incremento de la apropiación privada de los recursos públicos, que es una de las principales manifestaciones de la corrupción. Encontramos a A.C. Gunness en su artículo Clientelism, Pre-Modern, Modern and Postmodern, afirma que para combatir la corrupción es necesario el aumento de la financiación estatal de las campañas y límites más estrictos a los aportes privados. Susan Stokes, en su artículo Political Corruption, afirma que es urgente la exigencia de mayor democracia interna en los partidos y organizaciones políticas y la mayor responsabilidad que deben asumir en todo el proceso electoral. Arturo Valenzuela, en su artículo
Political Brokers afirma que el exagerado aumento de los costos de las campañas electorales financiados por contratistas privados que después exigen el retorno de su inversión en los candidatos en la base de la corrupción. John Otis, en su artículo Local Election in Colombia, Fraud with Problems, afirma que son muchas las formas como se manifiesta la corrupción en el campo electoral. Se trata de prácticas que van desde las más burdas, que constituyen verdaderos delitos electorales, hasta aquellas formas sutiles que, sin desconocer arbitrariamente las regulaciones legales, buscan crear una especie de engaño hacia los electores. Y bueno, por último encontramos a Adam Turrell en el artículo Colombians, la violencia and how did you stop at the country's political system. Afirma que la oligarquía colombiana ha sido muestra de la corrupción y robos de elecciones, comprando votos, pagando registradores, financiando campañas con dineros del narcotráfico o de contratistas corruptos, alterando las actas electorales o los resultados electrónicamente, amenazando electores o sobrepasando los topes de financiación. Bueno, espero que les haya gustado el video, haya sido clara la respuesta a la pregunta problema, la cual era cómo el fenómeno de la corrupción electoral puede desafiar el sistema político colombiano. Muchas gracias.